Bueno, continuamos con el diputado Elvis Amoroso. Muy oportuno el tema que estamos tratando a propósito de lo que acaba de declarar el ministro de Interior y Justicia sobre algunos operativos y acciones que se vienen llevando a cabo, la llamada Operación OLP para atacar la delincuencia, ¿no? Sí, bueno, esto es una situación que la estamos viviendo, oportuno, pues esta rueda de prensa del ministro, ¿no? Y se está buscando caminos. Ojalá, pues repito, que se busque la unidad de todos los factores, incluyendo los factores políticos y los medios de comunicación, para poder, ¿verdad?, darle un fuerte apoyo a toda esa política integral para contrarrestar lo que es el problema de la delincuencia en nuestro país. Pero tú me hablabas antes de cómo han entrado esas armas de Sí, aquí. te preguntaba sobre ese tema. Bueno, eso es paramilitarismo, ¿no? Y bueno, hay que decirlo responsablemente. Hay un sector que quería o que ha querido tumbar al gobierno, un sector de la oposición, que no son los de la oposición, que van a sus elecciones, que participan en cualquier proceso electoral, que se contentan cuando ganan y se entristecen cuando pierden, como ocurre con cualquiera de nosotros que somos políticos en los procesos electorales, que tenemos diferencias, pero que son diferencias que no van a llegar hacia asesinar absolutamente a nadie, pero hay un sector de que corrupto, un sector de banqueros que financió pues lo que es esta participación de sectores paramilitares en nuestro país y de estar metiendo armas a Venezuela, con la intención pues de que se tumbara un gobierno, financiando eso, trayendo armas de contrabando. Y bueno, eso está ahí. Y eso le perjudica no solamente a la gente que está con el gobierno o a los chavistas, sino a cualquiera. Ahora, Elvis, Usted que no tiene absolutamente nada que ver con ningún partido político o que es de la oposición, también le puede afectar porque estos señores empezaron a meter armas por la frontera para hacer una especie de paramilitarismo. Fíjese lo que ocurrió en Colombia. En Colombia pusieron un paramilitarismo para contrarrestar la guerrilla y ¿qué resultó? Que los paramilitares son los que secuestran ahora, son los que tienen las armas allá, son los que cobran vacunas y es un desastre eso. Entonces esas bandas que le dieron o que llegaron pues por parte de ese sector de la oposición, al final va a terminar afectando a cualquier venezolano independientemente del color político y eso es muy lamentable. Y ahí es donde se está trabajando estos planes que vimos del gobierno nacional y que acaba de expresar nuestro ministro de Relaciones Interiores para que nos sigan entrando esas armas que con complicidad también, porque hay que decirlo, con complicidad de funcionarios públicos y funcionarios de los cuerpos de seguridad, se permitió que se entraran esa gran cantidad de armas. Unos están detenidos y otros pues se fueron a la fuga porque son delincuentes, tan igual que cualquier delincuente que le quite la cartera a alguien. ahora hay bandas organizadas con personajes que han tomado alguna fama, no vamos a nombrarlos, pero que han tomado alguna fama. ¿Por qué no han podido ser desarticuladas esas bandas? ¿Qué pasa Bueno, hay allí? unas que han sido desarticuladas, hay otras que no, porque se mueven en territorio bien difícil, ¿no? Donde los cuerpos de seguridad, por ejemplo, unas bandas que operan entre Aragua, el sur del estado de Aragua, y tienen su refugio en el estado Miranda, donde no hay policía, donde no hay absolutamente nada, entonces se refugian ahí fácilmente, o sea, pasan la frontera y llegan ahí a ese territorio. El caso de la policía de Aragua, excepto lo que se está haciendo ahora, que son operativos conjuntos, su jurisdicción llega hasta San Casimiro. De San Casimiro para allá ya es Cuba, ya es Miranda, y ahí es territorio de nadie, no se consigue un gobernador, no se consigue absolutamente ningún tipo de ayuda, igualmente hacia lo que es Barbacoa, lo que es esa zona del estado de Aragua, cuando ya pasas la frontera, que es una zona bien boscosa y tiene una topografía bien irregular, entonces pasa el estado Miranda y es imposible. Entonces yo creo que ahí es donde yo digo, gobernadores, todos tenemos que actuar juntos para darle la tranquilidad. Por ejemplo, el estado Guárico es gobernado por un gobernador del chavismo, valga la redundancia. En el estado Guárico operan bandas y los niveles de inseguridad allí son altísimos. Sí, el territorio es un territorio bastante difícil. El gobernador ha hecho un esfuerzo para eso, porque lo que te digo, pues esa zona de lo que es el sur del estado de Aragua, que está metido en dos estados, ¿no? Está metido en dos estados, y Guárico también pasa eso. Son estados que son muy difíciles. Cuando uno va al sur del estado de Aragua, sale de Villa de Cura y tiene que entrar al estado Guárico, ¿no? Sale de Villa de Cura, que es el estado de Aragua, entra al estado Guárico, atraviesa aproximadamente unos 40 kilómetros, luego entras otra vez al estado Aragua, atraviesa, llegas a Barbacoa, sales otra vez, entras al estado Guárico. O sea, la topografía es bien, o la geografía es bien difícil
ahí. Y eso ha permitido pues que esas bandas pudieran operar, algunas de estas bandas, otras están operando en la ciudad capital. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, repito, es la unidad para poder contrarrestar esta situación. Y esos señores mismos delincuentes son víctimas también de los mismos estafadores estos que venden armas, ¿no? Porque los utilizan, los ponen a... y después terminan es muertos o presos. Porque el destino de la delincuencia es ese. O estás preso o vas a estar muerto por un enfrentamiento policial. Tarde, temprano, pero la mano de la justicia siempre va a llegar. Acuérdense lo que pasó con nuestro querido Robert Serra o con el caso pues, de la periodista. Ellos se podrán ir para donde sea, pero la mano de la justicia lo va a alcanzar, como ha alcanzado la mano de la justicia a muchos de estos delincuentes que han cometido su fechoría o han asesinado a personas. Lo que pasa es que estos son casos notorios y comunicacionales que se conocen, pero generalmente las cárceles están llenas de delincuentes. ¿Por qué? Porque los captura los cuerpos de seguridad y se le hace un juicio. Por eso es que hay que insistir en que la impunidad no debe brillar bajo ninguna circunstancia, sino hacer todo lo posible para hacer acciones contundentes desde el punto de vista judicial para poner tras las rejas a estos señores. Adolfo dice por aquí, pregúntale a Elvis cómo la policía trabaja con esmero, ganando menos del sueldo mínimo, viven en barrios junto a los delincuentes. Bueno, vivir en un barrio no es un delito. No, al contrario, lo que se refleja es que la situación socioeconómica para es ellos... socioeconómica, claro, es una situación bien difícil, pues se ha hecho aumento. Yo creo que siempre el aumento que se le da a los policías, igual que a los bomberos, es un aumento verdaderamente justificado, ¿no? Yo creo que los policías tienen que tener un salario bien acorde con el trabajo que están haciendo, que es precisamente darnos la seguridad a nosotros. Y yo creo que eso se puede seguir discutiendo. Cuando entró la Policía Nacional se homologó el salario de todos los policías. Sin embargo, hay alcaldes y gobernadores que no han querido aumentarle a los policías, aún dándole la partida, aún dándole el crédito adicional, pero con la especie de autonomía que tienen los alcaldes y los gobernadores, bueno, el gobierno nacional ni el Parlamento puede actuar ahí, pero sí se merecen verdaderamente un salario y una seguridad social de mayor contundencia, especialmente cuando ocurren hechos que lamentar, de heridas y todas esas cosas. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que comentáramos esta pregunta de Oscar Jiménez, que la respondiera, Elvis. ¿Qué opina el diputado de sacar a toda la Fuerza Armada Nacional a la calle a combatir en todos los frentes de la guerra interna que tenemos? Vamos a la pausa, ya venimos con el diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.